No está funcionando. Ahí sí. Ya. Buenas tardes, empezamos con la clase de gestión 1 de la Universidad de Playa Ancha. Y estamos trabajando en relación a la primera unidad que podríamos denominar Introducción a las Teorías Organizacionales. Y en las clases anteriores conversábamos en relación a la creación y a la importancia de las organizaciones. Habíamos sostenido que las organizaciones, tal como lo planteaba Max Weber, eran una creación de la modernidad, pero más que de la modernidad, fundamentalmente del siglo XX. Estas organizaciones nacían y crecían con el claro objetivo de prestar servicios a las necesidades específicas. Entonces, definíamos que la organización era la reunión de dos o más personas en torno a un objetivo común. Innegablemente, estas organizaciones responden fundamentalmente a una misión, una razón de ser. En las clases anteriores habíamos partido siempre con una cita. En la primera clase habíamos hablado de Naomi Klein, que nos interpelaba como profesionales en relación a nuestro quehacer. Nos decía que los bibliotecarios éramos más importantes que un ingeniero, que un arquitecto, porque nos encargábamos de refrescar, de reposicionar los valores de la democracia, sobre todo por compartir conocimiento. Y algo que era fundamental para la Naomi Klein y que también es fundamental también para el quehacer de nosotros los profesores de la carrera de bibliotecología, que tiene que ver con la esfera pública. Al ser universidades públicas, nosotros nos preocupamos de realizar trabajos con la comunidad con el claro objetivo de democratizar el conocimiento, pero también de hacer un relevamiento de ese conocimiento. Esa es la razón de ser de las universidades públicas. Entonces, el objetivo general de este programa tiene que ver con conocer y aplicar los conceptos fundamentales de la gestión moderna. Aquí puede entrar un cuestionamiento, porque para ustedes puede ser, ¿pero qué es lo moderno? A lo mejor estamos hablando de gestión premoderna, postmoderna, a la luz del trabajo de un psicólogo chileno que se llama Ricardo Baeza. Podríamos hablar de gestión contemporánea, pero básicamente, retomando el concepto de objetivo general, el objetivo general de nuestro programa es conocer y aplicar conceptos fundamentales de la gestión a las distintas unidades de información. Nuestro programa se centra en que nosotros no estamos trabajando en cualquier organización, estamos trabajando en organizaciones culturales, entonces podemos incluir bibliotecas, archivos, museos, centros culturales, y nos abre también un amplio abanico a nosotros como trabajadores culturales, como gestores culturales, como animadores socioculturales. Las unidades del programa, estamos hablando de la unidad 1, teoría organizacionales, que estamos hoy día en nuestra tercera clase dentro de esa unidad. La segunda unidad son biblioteca y centros de información, que estaríamos en la quinta clase introduciéndonos a ella, y finalmente tendríamos una unidad 3, que es la introducción a la planificación estratégica. Estamos refrescando nuevamente el concepto de sociedad organizacional, que también trabaja un autor chileno, sociólogo de formación, que se llama Darío Rodríguez, que él comenta que estamos viviendo una sociedad organizacional. Y al hablar de esa denominación, comentamos que la familia, comunidad social, al traspasar todas las funciones a las distintas organizaciones, estas organizaciones están no reemplazando a la familia, ese es el gran miedo que tienen varios teóricos de la gestión, sino que cada vez están teniendo más importancia. ¿Y por qué están teniendo más importancia? Porque ya los niños no los tienen en las casas,
los tienen en el hospital. Los jóvenes no van a estudiar en cualquier lugar, sino que es en una universidad o un instituto profesional. Y aquí entra algo que no es menor, que lo conversamos en las sesiones anteriores que no fueron grabadas, que es qué pasa con las organizaciones en el COVID y post-COVID. Porque en este momento todas las funciones que las organizaciones, o gran parte de las funciones que están haciendo las organizaciones, han sido traspasadas ahora para las personas. Y en este momento yo estoy grabando desde mi casa una clase para los estudiantes que seguramente van a escucharlo en su hogar de manera asincrónica, y de esta manera estamos volviendo a traspasar las funciones que antes habían sido de las organizaciones. Entonces, insisto en la pregunta, ¿qué pasa con las organizaciones post-COVID? O mejor aún, ¿qué pasa con las bibliotecas post-COVID? Entonces, esos son desafíos y son preguntas que están constantemente pendientes en las distintas unidades, no solamente de este programa, sino de cualquier curso. Inclusive si empezamos a trabajar planificación estratégica y miramos el entorno, innegablemente el factor salud tiende a ser una oportunidad y una amenaza a la luz de la planificación. Entonces, hemos hablado del programa, ¿no es cierto?, de los objetivos, estamos en la unidad 1 y estamos recordando conceptos que vimos en la primera clase. En la primera clase utilizamos la cita de Chester Bernard, que es un autor muy usado por Darío Rodríguez e Hidalberto Chavenato, que son también nuestros autores, al menos para mí, más útiles e idóneos para pasarles esta información. Ambos son latinoamericanos, tienen formación de sociólogo y su mirada de la gestión es mucho más inclusiva y potente que, por ejemplo, trabajar con Kunz, que es un autor norteamericano. Entonces, Chester Bernard, en el año 1971, define las organizaciones, y esto está en los PPT, que están instalados en el e-aula. En este momento en el e-aula tenemos 3 presentaciones, con las 3 clases que hemos tenido en este momento con ustedes como curso. Entonces, siempre apelando a Bernard, hablamos de que organización para este autor es un sistema de actividades conscientemente coordinado. O sea, estamos hablando de que las organizaciones, además de ser 2 o más personas que tienen un objetivo común, tienen que estar coordinados. Y ahí estamos apelando a uno de los principios de la administración. Lo más relevante de las organizaciones, si empezamos a trabajar lo más básico de las organizaciones, tenemos que decir que para que exista una organización tienen que haber personas capaces de comunicarse. 2, dispuestas a contribuir de manera conjunta, ahí estamos apelando a la misión, y a fin de alcanzar un objetivo común. Eso es lo básico de una organización. Si empezamos a profundizar, y ustedes se preguntan, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué demorarse tanto en hablar de organización cuando podríamos empezar a hablar de recursos humanos o capital humano, o hablar directamente de planificación estratégica? Les puedo responder que se habla de organización porque las organizaciones llegaron a un nivel tan importante que justamente el COVID las puso en jaque esa importancia, porque hasta antes del COVID nadie se iba a imaginar que íbamos a hacer todas estas funciones que estamos ahora realizando de manera sincrónica, pero impelidas por la contingencia. Existían reuniones virtuales, habían clases de manera virtual, pero todo eso apelaba a la voluntad, no había una estrategia. En cambio, desde el 16 de marzo, al menos en Chile, se empezó a implementar un plan de contingencia, entendiendo contingencia como situaciones que son no planificadas
y que están presentes en el entorno. Entonces, las universidades y las distintas empresas, industrias, organizaciones en general, tuvieron que desarrollar un plan de contingencia frente al COVID. Y ahora justamente un plan de contingencia es lo que está proponiendo el gobierno de dar cajas de alimento a las distintas familias en nuestro país, pero para ello está pidiendo que los trabajadores públicos vuelvan a trabajar. Ahí va a haber un conflicto que es bien potente, que es, por un lado, hay que satisfacer las necesidades básicas de las personas, en este caso con la alimentación, pero para llevar a cabo esto, para implementar este plan, se requiere del trabajo de muchas personas que si no está bien organizado, si no está bien protegido, puede transformarse en otra contingencia que es foco de contagio. Entonces, es muy, muy, muy complicada las situaciones que estamos viviendo a nivel organizacional, porque por mucho que se haya realizado pronóstico, todos los días hay cambios, y eso es importante tenerlo visualizado. Esos cambios que pueden ser forzados, innegablemente apelan a una adaptabilidad. La mayoría de los profesores no estábamos preparados para estar hablando frente a una pantalla negra, en donde en este momento está Jorge, mi ayudante, grabando, y yo, pero enos aquí intentando grabar una clase con la dignidad que se merece. Les habíamos dejado un artículo de la BBC de Londres, que es relativamente reciente, y se planteaba justamente los cambios que iban a tener las organizaciones. Y algunas de ellas era, por ejemplo, qué va a pasar con los deportes, qué va a pasar con las líneas aéreas, pero además es importante pensar qué va a pasar con las organizaciones culturales. Hoy día se realizó una presentación del INCOM en Chile para justamente tratar el tema de los museos. ¿Qué va a pasar con los museos? ¿Se va a virtualizar las colecciones? ¿Qué plan de educación? Porque se supone que la razón de los museos, sobre todo de los museos nacionales, apuntaba a un rol educativo. En el caso de las salas de teatro, las salas de teatro están intentando reposicionar obras de manera presencial con muy pocos actores desde su casa. Y también se está dando el caso de presentaciones como la que está difundiendo en este momento Pedro Aznar, que desde su casa tiene un muy buen estudio de grabación, puede hacer eso, hacer un concierto que tiene dos finalidades. Por un lado, apoyar una causa social de su país de origen, Argentina, y apoyar también a sus músicos. Pedro Aznar es un gran músico argentino, muy conocido en el mundo, porque además de estar en el grupo Serú Girán con Charly García, después estuvo en Estados Unidos trabajando, componiendo con Pat Metheny, que es un gran jazzista, y posteriormente vuelve a su país y ha trabajado con distintos músicos, incluyendo al chileno Manuel García. Entonces, él todos los viernes, o en este caso ayer, domingo, presentó un pequeño concierto con Manuel García. Está siempre renovándose y tiene esta capacidad de no tenerle miedo a la tecnología, y hace estos conciertos gratuitos desde su hogar. Pero acabo de afirmar de que él está preparado para este cambio. Pero ¿qué pasa con las organizaciones que no lo están? Ahí hay una pregunta, y una pregunta no menor. Si apelamos a los conceptos de organizaciones completas que desarrolla el filósofo y experto en teoría organizacional Hidalberto Chavenato, que ya les había comentado anteriormente, él habla de que las organizaciones complejas son aquellas que fundamentalmente son anónimas, es decir, que la gente entre ellos no se conoce, o sea, uno en la medida en que va interactuando con sus trabajadores puede conocerlo.
pero si sus estructuras son muy mecánicas y en general trabaja mucho recurso humano, muchas personas, es difícil que se conozcan, sobre todo si hay rutina, horario. Y siguiendo la línea de ese comentario, una organización es compleja por el tamaño. Mientras más grande, las rutinas tienen que estandarizarse y tienen que volverse jerárquicas. Todo eso depende de la cultura organizacional, pero también depende de qué tan mecánica es esa organización. El concepto de mecánico lo vamos a desarrollar posteriormente. La primera clase habíamos terminado con una cita de Alberto Manguel. Manguel es el exdirector de la Biblioteca Nacional de Argentina, pero también es un gran bibliófilo y tiene unos libros extraordinarios que ya los había recomendado, que uno de ellos es La Biblioteca de Noche. Entonces, la cita que está en la presentación que ustedes pueden revisar, que es la presentación número 1, habla de la noción de lo que podemos saber de la realidad, es una invención hecha de lenguaje. Todo ello encuentra su manifestación material, y en ese autorretrato que llamamos biblioteca. Es decir, las bibliotecas tienden a parecerse a sus organizaciones, y si tenemos bibliotecas personales, a sus propios dueños. Yo siempre afirmo de que lo mejor que tengo en cuanto a materialidad es mi biblioteca. La biblioteca que he ido conformando desde mis primeros años. Entonces, las bibliotecas como organizaciones se van transformando en, y no solamente las bibliotecas, en general cada unidad, cada departamento, cada dependencia va tributando a la cultura de la organización que está inmersa. Si apelamos a la teoría de sistemas, las bibliotecas serían subsistemas de un sistema mayor, que en el caso de una biblioteca universitaria sería la biblioteca, si es de un colegio, el CRA sería un subsistema del colegio, y así sucesivamente. En la segunda clase hablamos de teoría de sistemas, y eso también está en la presentación, y comentamos que la teoría, como tal, irrumpe en la década de los 60. Y que no solo Darío Rodríguez, Chavenato y otros especialistas, incluyendo Arnoldo Hacks y McLuff, que son profesores de la Universidad Católica de Chile, sostienen, afirman de que no hay ningún estudio en relación a teorías organizacionales u organización propiamente tal que no tribute a la teoría de sistema. Y no es casual, por ejemplo, que las unidades de información se autodenominen sistemas. Y en la presentación segunda, del día lunes recientemente pasado, les preguntaba, ¿qué pasa con el SIBUPLA? El Sistema de Información de Bibliotecas Universitarias de Playa Ancha tributa la teoría del sistema. Una de las grandes teóricas de esta línea en el ámbito de nuestra carrera se llama Texi Iglesias. Texi Iglesias se formó en la sede de la Universidad de Chile en Valparaíso, actualmente Universidad de Playa Ancha, y trabajó durante mucho tiempo en la Escuela de Bibliotecología de la UTEM, antes IPS, y desarrolló muy profundamente el tema de la teoría de sistemas. Entonces, uno de los sociólogos que más impactó la teoría de sistemas es el sociólogo norteamericano Talcott Parsons. Y él habla de que las organizaciones son su sistema, porque son permeadas por el entorno, no están independientes, no son autónomas. Y siguiendo con este pensamiento, hablamos de que Parsons inspira a su vez la sociología organizacional de Estados Unidos.
¿Por qué? Porque la mayoría de los estudios que siguen el trabajo de Talcott Parsons siguen tributando a él como teórico, pero también al estudio de sistemas. La organización como tal, y en este caso las bibliotecas, los museos, los archivos, deben cumplir una meta, y esa meta la transformamos en misión. ¿Y por qué nos detenemos a hablar de misión? Porque cuando empezamos a trabajar en planificación estratégica, y no solamente en planificación estratégica, cuando entramos a trabajar a una unidad, a una organización, a un subsistema, siempre estamos respondiendo a la misión de esa organización. Entonces, si uno empieza a revisar las misiones, por ejemplo, ¿cuál es la misión de la Universidad de Playa Ancha? O si nos enfocamos a nuestra profesión, que es la bibliotecología, ¿cuál es la misión de la biblioteca pública? ¿Cuál es la misión de los CRA? ¿Cuál es la misión de los CRAE o bibliotecas universitarias? Uno empieza a revisar qué es lo que están haciendo las organizaciones para el cumplimiento de esa misión o de esa meta. Si la misión no es coherente con lo que se afirma, si la organización no está cumpliendo eso, empieza a haber un problema que es no menor, que es ¿para qué? Y ahí nos damos cuenta, por ejemplo, qué pasa con las bibliotecas escolares, que en muchos colegios, yo creo que ustedes conocen esa realidad, tienen la infraestructura, tienen las colecciones, tienen a una persona para cumplir el rol de, entre comillas, bibliotecario, pero esa biblioteca no se abre, o su horario es reducido, o no se prestan los libros, entonces uno se pregunta, ¿para qué entonces una biblioteca en un colegio? ¿Para qué una biblioteca en una escuela si no es utilizada? Entonces, es muy importante en el trabajo de la gestión consultarse, preguntarse, ¿para qué? ¿Para qué estamos estudiando bibliotecología? ¿Para qué estoy hablando una pantalla negra en este momento? Porque ningún estudiante entró a la clase. ¿Estoy hablando porque me encanta escucharme? ¿O se supone que estoy cumpliendo un rol en una organización que es formar a los profesionales en el ámbito de la bibliotecología? Porque si no resiste, la pregunta no resiste eso, en realidad esto se vuelve un sinsentido. Hablamos en la clase anterior de los sistemas abiertos, y eso es importante porque los sistemas como tal se dividen entre abiertos y cerrados. En la segunda clase comentamos que un sistema cerrado perfectamente podría ser el motor de un auto o un laboratorio que cerráramos todas las puertas para estudiar, por ejemplo, el comportamiento de algún microorganismo. Pero en general todos los sistemas tienden a ser abiertos y porque además necesitan para su razón de ser importar energía. Existe un input, pero también como sistema abierto apela a la entropía, al caos. Es muy difícil controlar todas las variables. Entonces, una de las razones para manejar la homeostasis de ese sistema o subsistema es lo que los teóricos denominan negentropía, es decir, todo lo contrario a la entropía, que es el caos, el cambio, y que apela a una palabra que a mí me parece muy, muy potente, que es la sinergia. La sinergia, que es la suma de las partes. ¿Qué quiere decir eso? De que el trabajo de dos personas, si hay sinergia, se llevan bien, tienen las capacidades, tienen la confianza, la suma de ese trabajo puede ser más de 2, 3, 4, y a eso, ese es justamente uno de los objetivos que tienen las organizaciones. Siempre tenemos una pregunta, y la voy a volver a reiterar. ¿Cómo serán las organizaciones post-COVID? ¿Ustedes se preguntan eso? Yo creo que sí. Yo todos los días
me lo consulto, parece un mantra, porque como habíamos partido esta clase, hay más preguntas que respuestas. Y también hay otro tema que es no menor. ¿Qué va a pasar con las personas? ¿Qué rol asumiremos las personas en estas organizaciones? ¿Qué rol tendrán las bibliotecas y qué rol tendrán ustedes como profesionales? Porque ustedes van a salir en 3 años más. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con las políticas públicas en torno a los servicios públicos? Esta semana me invitaron a participar por 4ª vez como evaluadora del programa de mejoramiento de infraestructura de las bibliotecas públicas chilenas. Y ese es un programa muy, muy potente que se instaló hace aproximadamente 8 o 10 años y que tiene que ver con mejorar no solo la infraestructura, sino los servicios que tienen las bibliotecas públicas en nuestro país. Y postulan distintas bibliotecas a lo largo del país bajo ciertos parámetros. Y son 4 ámbitos para postular, que van desde el diseño de los planos, la construcción, la construcción y el mobiliario, el equipamiento, las colecciones, que sea un presupuesto más reducido, y las capacitaciones para esas personas. Una biblioteca puede postular sucesivamente. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ustedes a cargo de una biblioteca en X región se dan cuenta que la biblioteca está muy deteriorada, está en una infraestructura precaria, y por tanto necesitan ampliar y mejorar sus dependencias. Entonces postulan a este programa, pero los planos no los pueden hacer ustedes, tienen que solicitarlo a algún arquitecto. Entonces, y los planos generalmente son caros. Entonces, el PMI financia justamente el diseño de ese plano, de tal manera de que si se va a construir, se va a mejorar un espacio físico en la unidad, sea de acuerdo a parámetros que ya los arquitectos de la ex-DIVAN están trabajando, coherentes con la población, coherente con el nivel de servicio, coherente con la planificación que tienen estratégica, y también con que el municipio va a apoyar estos cambios. Un año después pueden volver a postular para que esos planos que ya se hicieron y que están consensuados pueden ya empezar la etapa de la construcción. Y ahí se pide también un cofinanciamiento, porque estamos hablando de presupuestos más elevados. Ese cambio también tiene que estar pensado, insisto en el punto, con la realidad en la cual está inserta la organización. Y justamente lo que hacemos los evaluadores del PMI es ver qué tan bien está organizado el proyecto como tal, porque esa es la presentación, todos estos cambios que están solicitando las bibliotecas públicas responde a un proyecto. Entonces tiene que tener objetivos, ¿no es cierto?, y también antecedentes, entre otras cosas. Si el cambio, por ejemplo, lo hace en un lugar de muy alta humedad, obviamente que eso entra en cuestionamiento, porque una de las ideas es justamente que la construcción esté en un espacio, en un lugar que no tenga ese tipo de problemas. El mobiliario tiene que estar pensado para cada necesidad de los usuarios. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer un rincón escolar, ese mobiliario tiene que tener colorido, tiene que ser ergonómico, pero también tiene que ser durable, porque va a ser altamente usado. Si vamos a implementar un sector para la tercera edad, también tenemos que pensar en su capacidad de desplazamiento, de que los asientos sean confortables. Y finalmente la capacitación, que en los últimos 2 años, 2018-2019, no tuvo mucha convocatoria,
y el año pasado lisa y llanamente se optó por financiar con ese recurso otros ámbitos de las líneas que se están postulando. Tiene que ver con la capacitación, por ejemplo, fomento lector, formulación de proyectos, gestión. Entonces, esta información que yo les estoy dando a grandes rasgos está vinculada a lo que denominamos PMI, Programa de Mejoramiento de Infraestructura, y que está orientada a las bibliotecas públicas de nuestro país, y que este año, 2020, se va a hacer de manera sincrónica, porque antes nos reuníamos en un lugar físico, debatíamos, pero ahora se va a hacer, creo que a través de Zoom. Entonces, para terminar esta primera parte de la clase que estamos grabando y que tributa a la unidad 1 y unidad 2, vamos a volver a citar a un experto en organización, un experto español, que dice: la realidad allá afuera no solo es ambigua, sino que también es fluida. El mundo cambia y tenemos que acostumbrarnos a trabajar en un entramado de procesos que no siempre sigue trayectorias lineales, que básicamente es todo lo que hemos estado conversando. Ahora hablamos de que el COVID nos está planteando de que el desarrollo no es lineal. Podemos comentar, por ejemplo, que a principios del siglo pasado, con la idea de progreso, esa idea de progreso era fundamentalmente lineal. En la medida en que íbamos avanzando, se suponía que el progreso iba a ser mayor. Pero la Primera Guerra Mundial y después la Segunda pone en jaque ese pensamiento utópico o positivista, como se llamó en su momento, y demostró que el desarrollo de las sociedades no es lineal, es zigzagueante, avanza, retrocede, vuelve a avanzar, y que de una u otra manera los seres humanos tenemos que estar preparados para esos cambios. De hecho, en Mesopotamia había un escrito que decía que lo único permanente era el cambio. Y si en ese entonces ya estábamos tributando al cambio, y si el filósofo griego Heráclito decía que nunca nos bañábamos en el mismo río, ¿qué más podemos esperar, pensar, dudar de estos tiempos que son tan líquidos, tributando a Bauman, tan inasibles? Nos vemos después en nuestra segunda sesión grabada del día de hoy.